En estos momentos, Pensiones de Oro IMSS trae para ti una plática con el licenciado Antonio León Hernández en este podcast informativo. ¡Comenzamos! Me presento, mi nombre es el licenciado Antonio David León Astorga, soy subdirector del despacho Pensiones de Oro, empresa con más de 25 años de experiencia, 100% centrada en seguridad social e ISSSTE. Le dejo los números telefónicos 6675-010264. Personas de Culiacán, Sinaloa o de todo Sinaloa, podemos agendar citas tanto presenciales y también podemos hacerlo virtualmente de otro estado. Si son de Culiacán, les recomiendo que vengan personalmente. Al igual que vean y nos sigan obviamente en nuestras plataformas, Facebook, Instagram, TikTok y obviamente en YouTube, suscríbanse, Pensiones de Oro IMSS. Pensiones IMSS, Ley del Seguro Social 1973, año 2026, incremento de pensión. Bueno, este es el episodio número 3. Quiero decirle que estos temas son muy interesantes. El primero de estos temas es ¿cuánto incrementó el salario mínimo? Aumento de la inflación en este año 2026. Y el más importante, ¿en qué fecha del año puedo obtener la pensión mínima actualizada? Van a venir algunas sugerencias que van a estar muy buenos en este podcast. ¿Qué tal, auditorio? Buenas tardes. Soy el contador Antonio Espinosa. El día de hoy me es muy grato venir y charlar un poco con un especialista en el tema de pensiones, Ley 73, Seguro Social, Ley 97, Ley del ISSSTE, en fin, todo un experto en la materia, en la ciudad, en el estado, en el país. Me da mucho gusto tener aquí a mi gran amigo, el contador público Antonio León Hernández. El día de hoy hablaremos de cuál es la forma en que se incrementan las pensiones Ley 73 año con año y cuál es el impacto que tendrán pues en base a la inflación y todo este tipo de características pues que se contemplan en la Ley de Seguro Social. Y quiero iniciar preguntando, ¿cuánto incrementó para este año el salario mínimo? Pues ahorita le voy a contestar. Primero, me da mucho gusto que nos acompañe. Me acompaña un gran conocedor de la contabilidad gubernamental. Estuvimos por ahí en un seminario y la verdad fue excelente, la verdad. Mis respetos, el contador público certificado José Antonio Espinosa Sepúlveda. Es un gran profesionista, ¿sí? Y mis respetos, ¿verdad? Es una gran persona. Somos sus grandes amigos, y para mí es un gustazo que esté aquí compartiendo conmigo micrófonos. Y el aumento del salario mínimo para este año fue el 13%. Yo no pensaba que iba a ser el 13%, la verdad, pero pues así fueron las cosas, es una sorpresa. Hoy quedó en 315.04 y y eso es lo que va a regir lo que es el resto del país. Ya para la franja fronteriza pues aumentó un poquito más, ¿verdad? Pero eso es lo que nos toca a nosotros. Bien, también es cierto que ese incremento al salario mínimo pues no va indexado a la inflación. Se han tomado criterios diferentes y el actual gobierno ha ponderado pues actualizar la capacidad adquisitiva del salario y bueno, es muy diferente a la inflación, que lo fue para ese año pues muy menor al incremento. Sí, ¿cuánto aumentó la inflación este año 2026? Relativamente a comparación del año pasado, pues no aumentó, no le veo aumento. Yo es un 3.69, el año pasado fue un 4.21 y nos ha quedado a deber la inflación porque yo pienso que la inflación se mide con el precio de las tortillas. Así si lo medimos a lo cotidiano, a lo diario que hacemos, comprar tortillas. Entonces, está muy abajo, ¿no? Pero pues en fin, son medidas del gobierno, son medidas que tenemos y tenemos que apegarnos. Y para el 2026, la inflación quedó en un 3.69. Diferente al valor, al incremento del salario mínimo, muy por debajo de ese incremento. La verdad. Bien, que sí. La siguiente pregunta y tiene que ver pues cuál fue el impacto de esa inflación en la pensión. Si estoy pensionado en marzo de 2025
Es decir, si me pensioné en marzo y tengo una pensión mínima de 9,412 pesos, que entonces era el valor de la pensión mínima, ¿qué pensión mínima o cuál es el monto de la pensión mínima actualizada que corresponde a este ejercicio 2026? Pues ahí relativamente lo que van a aumentar las pensiones en general para febrero, porque todos los febreros aumenta, así lo marca la ley, va a ser el 3.69, es la inflación. Entonces, si son 9,412, lo multiplicamos por 3.69 y aumentó 347.30 pesos. Entonces va a quedar el 9,759.30. En eso va a quedar la pensión para los que se pensionaron el año pasado, 2025. Muy bien, muy bien. La siguiente pregunta, contador, tiene que ver con el monto de la pensión mínima que sería para este ejercicio 2026. Es decir, si me pensiono en el ejercicio 2026, ¿cuál es el monto de esa pensión? Aquí hay un parteaguas. Si nos ponemos abusados, si nos ponemos listos, si tenemos el conocimiento adecuado, recordemos que el salario mínimo aumentó un 13%. Entonces, si multiplicamos el salario mínimo por los días del año, que son 365 días, lo que dé de resultado lo dividimos entre 12 meses y lo que dé de resultado lo multiplicamos por un factor de actualización que es el 11%, lo sumamos y nos da una pensión mínima de 10,636.54 para este 2026. Y ahorita vamos a dar un punto clave, que es otra pregunta que viene, donde se puede conseguir la pensión mínima, pero actualizada. Ese es un espacio en el año que nada más en ese espacio o en ese mes se puede adquirir. Porque si se pensionan después de los otros meses, es 10,636.54. Bien, pues entonces hablemos pues de ese momento, es decir, ¿todas las pensiones aumentan cada año en base a la inflación anual o cuál es el procedimiento? Sí, todas las pensiones. Todas las pensiones, la pensión de riesgo de trabajo, la pensión de invalidez, la pensión de cesantía, la pensión de vejez, la pensión de viudez, la pensión de orfandad, la pensión de ascendientes. O sea, todas las pensiones aumentan en base a la inflación. Mucha gente me ha comentado que aumenta porque tienen 60 años y ahora ya tienen 61 y aumentó un 5%. Y yo les digo que no, que es por la inflación. Si no, pónganle atención cuando lleguen a 65 años, les digo yo, aquí les comento, cuando lleguen a 65, la pensión va a seguir aumentando, pero es por la inflación, no es por el 5%. Hay un tabulador que nos habla, la ley del Seguro Social, el artículo 170, y ese tabulador dice que cuando uno tiene 60 años, ¿sí?, es el 75% que te van a pagar. Si tienes 61, te pagan el 80 y así va aumentando. Y la gente dice, se agarra de ahí, pero no es de ahí, es en base a la inflación. Así lo marca la ley. Muy bien, entonces aplica para todas las pensiones, riesgo de trabajo, invalidez, cesantía, vejez, viudez, orfandad. Pasamos a la siguiente pregunta y dice lo siguiente: si me pensiono de febrero a diciembre, ¿qué pensión me corresponde? La pensión de este año 2026, si se pensiona de febrero a diciembre, le toca la pensión de 10,636. Esa sería la pensión. Es la destinada para el ejercicio 2026. Esa es para 2026. La siguiente pregunta: ¿en qué fecha del año puedo obtener la pensión mínima actualizada y cuánto es el importe de esa pensión para este año 2026? Aquí sí es donde tenemos que poner mucho cuidado y atención, porque el único mes donde pueden obtener la pensión mínima actualizada es siempre y cuando se den de baja antes del 31 de enero del 2026. ¿Sí? Yo me doy de baja el 31 de enero de 2026, el 1 de febrero tramito mi pensión y me toca la pensión mínima actualizada de 11,000 pesos, ¿sí? Más, es un poco más que la de 10,636. Si yo por error no me di de baja el 31 y me doy de baja el 5 de febrero, me toca la pensión de 10,636. Vean nada más el provecho que le vamos a sacar si nos ponemos abusados. Por eso tenemos que tener la información para que todos, en un momento dado, todos,
los que ya tienen 60 años, más de 500 semanas, ley 73, se pensionen, pues ahora en enero. Muy bien, eso significa que darse de baja antes del 31 de enero implica que vas a aprovechar la inflación del ejercicio anterior, es decir, el 3.69%. Y pasamos a la siguiente pregunta y es la última. ¿Cuál es la pensión máxima que puede obtenerse en este año 2026 con todas las planeaciones posibles que se hagan? Para este año, recordemos que es el tope del salario a partir del 1 de febrero. A partir del 1 de febrero nace la nueva UMA, ¿sí? Y la pensión máxima va a andar en 89,125 pesos, más o menos, 89,000. Casi 90,000 pesos va a andar la pensión. ¿Cuál va a ser la fórmula para llegar a esa pensión? Ahí les va desde mi experiencia la fórmula. La fórmula es tener 65 años para estar en el 100%, más de 2,000 semanas cotizadas y cada año, si me doy de alta en la modalidad 40 con el salario tope, cuando llegue a los 61 años en febrero, aumentar al nuevo tope. A los 62, aumentar al nuevo tope. A los 63, aumentar al nuevo tope. Y a los 64 cierro con el nuevo tope. Cada año voy a ir actualizando el salario y créanmelo que le van a andar pegando a 89,000. Si no es 85, 90,000 pesos, ahí va a andar la pensión. ¿Sale? Entonces, está bien interesante. Nosotros el año pasado nos tocó tramitar una pensión a los 65 años de una persona que tenía más de 2,000 semanas cotizadas y fueron 69,850 pesos la pensión. O sea, estuvo casi en el tope. Pues gran dato, habrá que valorar entonces si conviene a los 60, a los 61, a los 62, cada quien de acuerdo a sus características y posibilidades económicas también y a cómo proyecte su vida, ¿no? ¿Cuántos años me quedan hacia adelante? Es correcto. En fin, toda una gran experiencia de nuestro amigo el contador Antonio León Hernández. Pues agradezco la invitación y la experiencia compartida en este podcast número 3 y no sé si quiera comentar algo al final. Nada más quiero decirles que estén al pendiente de los próximos podcasts. También próximamente, este podcast también se abrió para hablar de cosas fiscales, de cosas de contabilidad gubernamental. En su momento también el contador público Antonio Espinosa, José Antonio Espinosa, nos va a decir su experiencia de su profesión, ¿verdad? Para también conocer parte de lo que él hace, ¿no? Entonces, con ese fin se abrió. Entonces, no nada más vamos a hablar de pensiones, de afores, de Infonavit, sí, también va a haber cosas fiscales y cosas relacionadas con la profesión de usted, ¿no? En su momento lo vamos a invitar al presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, porque nosotros somos socios de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, colegio en Culiacán, Sinaloa, y también lo vamos a tener por aquí para que nos dé su experiencia de cómo ha llevado nuestro colegio, que lo lleva por muy buen camino y lo felicitamos, ¿no? Me queda más que agradecerle y yo creo que nos vamos a ver pronto, primero Dios, en un próximo episodio. Estamos a la orden. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Recuerden, el tiempo vale oro. Pensiones de Oro IMSS con el licenciado Antonio León Hernández trajo para ti esta gran información sobre pensiones y sus beneficios con más de 25 años de experiencia. Te esperamos en el próximo episodio.